Gracias a todos por estar aquí. El grupo de estudiantes y jóvenes investigadores que conformamos la comunidad interdisciplinaria de estudios migratorios que surgió dentro del COLEG, les damos la bienvenida y les agradecemos a la doctora Araceli Almaraz, de la Dirección General de Docencia, a la doctora Sayac Valencia, coordinadora de la Maestría en Estudios Culturales, su apoyo para la realización de esta charla. También le queremos agradecer a Saray Bailón, la asistente de la Dirección General de Docencia, por su importante apoyo en la logística. La dinámica que se seguirá será la siguiente. Primero presentaré al ponente y a los comentaristas y posteriormente el ponente tendrá 40 minutos para exponer y al terminar cada comentarista tendrá 10 minutos. Al finalizar se abrirá una sesión de preguntas y respuestas y comentarios con el público. El doctor Luis Sánchez Ayala es profesor asociado en el Departamento de Historia de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Es doctor en Geografía por la Universidad Estatal de Florida. Ha sido profesor visitante en las universidades de Cuenca de Ecuador, la Estatal de Florida, en Tallahassee y en la Estatal de Florida, Campus Panamá. También ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados principalmente con los temas de desplazados y conflictos territoriales. Es autor de varios artículos y libros y es director del documental País Errante. La doctora Araceli Almaraz es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte desde 1997. Desde el 2005 forma parte del Departamento de Estudios Sociales y desde el 2008 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es egresada de la Maestría en Desarrollo Regional con especialidad en Reestructuración Productiva de la misma institución. En febrero del 2007 obtuvo grado de doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente, obteniendo mención honorífica. En el 2006 al 2007, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México le otorgó la beca de estudiante distinguido. Fue coordinadora de la Maestría en Desarrollo Regional de 2008 al 2011 y del doctorado en Ciencias Sociales del 2013 al 2014. Actualmente es directora general de docencia en la misma institución. En el bienio 2010-2011 presidió la Asociación de Historia Económica del Norte de México. Ha participado en más de 10 proyectos de investigación relacionados con el desarrollo productivo en el norte de México. En sus recientes investigaciones recupera la importancia de los empresarios en la región fronteriza de México-Estados Unidos. La doctora Olga Lorena Orvalejo es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y maestría en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán. Es integrante de la Red de Estudios Transnacionales del Padrón de Jóvenes Investigadores y de la Comunidad Interdisciplinaria de Estudios Migratorios. Ha colaborado en diversas investigaciones, entre las que se encuentra la elaboración del diagnóstico de las condiciones de vida e integración social de la población indígena en Baja California y Baja California Sur, que fue coordinada por la doctora Laura Velasco, y la Ciudad Transnacional Comparada, dirigida por los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Raúl Nieto y Federico Becerrer. De este último proyecto se desprende su publicación más reciente, Modos de Vida Indígena en la Ciudad Transnacional. En la Ciudad Transnacional Comparada, Modos de Vida, Gubernamentalidad y Desposesión. Sus temas de interés en investigación son migración, fronteras, espacio urbano, juventud, indígenas y etnicidad. Actualmente imparte clases en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UABC y realiza una estancia de investigación postdoctoral en el Colegio de la Frontera Norte. Luis, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y les agradezco primero que nada la invitación aquí al Colegio de la Frontera Norte y por supuesto su asistencia. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes y pues compartir lo que le tengo que decir en términos de lo que está ocurriendo en Colombia en el sentido de la agroindustria. Así que de lo que les voy a hablar esta tarde en realidad es un recuento bastante general de la situación y el estado agroindustrial en términos de su relación con el conflicto y territorio, desde el punto de vista de un geógrafo, como mi caso, o he visto desde la geografía. Les digo esto porque
pues realmente les voy a presentar varios casos rápidamente, ya que pues el contexto colombiano agroindustrial en términos de conflicto y territorio es bastante, digamos, complejo, y tendríamos que estar o quizás gastarnos un semestre completo para poder entenderlo a cabalidad. Pero entonces, les quiero entonces presentar el contexto general agroindustrial colombiano desde una perspectiva de conflicto y territorio, y eso se los voy a aterrizar en 4 casos particulares. Cada uno de estos casos, digamos, representa una dimensión diferente y particular en términos agroindustriales, y aquí tengo que hacerles una, digamos, una nota en el sentido de que estos 4 casos han sido partes de investigaciones que nosotros hemos adelantado desde la Universidad de los Andes en el programa de geografía. Algunos de ellos, digamos que todavía están en curso, mientras que otros pues ya los tenemos más adelantados en términos de las investigaciones. Les comento esto para que digamos tengan eso presente, y al final pues algunas consideraciones en términos de territorio, conflicto, según el caso agroindustrial en Colombia, plasmado en esos 4 casos. Así que en términos de poder contextualizar lo que ha significado la agroindustria colombiana, para luego entender el conflicto en términos territoriales que se ha desarrollado, se ha desatado en Colombia, hay que tener presente que la agroindustria en Colombia, pues, digamos que inicia, o podríamos marcar su inicio para los inicios de los 1900. Donde ya para esa época ya habían formalmente algunas empresas, básicamente en términos de azúcar, tabaco y algodón, pero principalmente azúcar. La industria azucarera colombiana es bastante antigua, y de hecho ya van a ver en uno de los casos que les presento la consolidación de la agroindustria a través del azúcar y otros diferentes aspectos o diferentes, digamos, tiempos en esa consolidación, en otros casos de los cuales les voy a presentar. Ahora, aquí es importante también tener como contexto de que en Colombia, tan temprano ya desde los 1900, el gobierno o los gobiernos de Colombia ya han incluido o empezaron a incluir, y por supuesto ya en la actualidad está mucho más consolidado, el asunto de la agroindustria como uno de los motores económicos del país. Se le llama a la agroindustria una de las locomotoras económicas de Colombia. Otra de las principales locomotoras es la extracción minera, pero aquí pues me voy a concentrar en la agroindustria. El asunto minero nos daría para otra intervención. Esto es importante tenerlo presente porque debido al interés y el gran, digamos, la gran atención que el gobierno le ha puesto a la agroindustria, también ha sido un causante para entender las dinámicas de conflicto y territorio que se han desarrollado a través del tiempo y sobre el espacio en Colombia. Y por último, esta actividad agroindustrial, debido precisamente al apoyo y el interés del gobierno, en años recientes, de hecho actualmente, ha tomado mucha más fuerza, o sea, se ha potencializado la locomotora agroindustrial en Colombia, y eso ha causado de que haya ahora todo un interés por expandir la frontera agraria. Y en un país como Colombia, con el contexto de conflicto armado que ha tenido Colombia, la expansión de la frontera agraria significa llevar la agroindustria a todos esos lugares que hasta hace muy poco no se podía acceder precisamente por la guerra. Es decir, todos estos lugares donde el gobierno realmente no existía, hoy día todavía no existe, pero ya el gobierno está planificando su entrada a esas zonas del país a través de las locomotoras económicas. Una de ellas es la agroindustria. Ahora,
Basado entonces en ese contexto, teniendo ese contexto presente, yo les quiero hacer, digamos, un recuento de qué ha significado o qué ha sido el significado de estos diferentes puntos a través de estos 4 casos que les mencioné. El primero, en el Valle del Cauca, la cual es la zona de consolidación y dominio territorial a través de la agroindustria de caña. El segundo, a través del caso de un poblado que se llama Las Pavas. Esto está en la parte central colombiana, lo que se llama el Magdalena Medio, es decir, en la parte media del cauce del río Magdalena. Ya les muestro un mapa para que nos ubiquemos todos en tiempo y espacio. Y en el caso de Las Pavas les traigo entonces el territorio y conflicto, cómo la agroindustria ha sido un detonante muy conflictivo. Ahí ha sido una historia muy compleja, ya se las menciono. Luego les quiero mostrar también el caso de San Cristóbal, en los Montes de María, donde la agroindustria se ha convertido en sinónimo de desplazamiento. No es que no haya habido desplazamiento en las anteriores, pero aquí se ve mucho más fuerte porque han sido desplazamientos en diferentes momentos. Y el desplazamiento a su vez ha significado una reorganización socioespacial actual en esa zona. Y por último les quiero presentar entonces el caso de Vichada. Vichada es un departamento en los Llanos Orientales, frontera con Venezuela, ya en la parte de la Orinoquía colombiana, donde esa zona se ha considerado como la nueva frontera agraria, ya que es una zona que siempre había sido marginal, ha quedado marginalizada del resto de las dinámicas del país y hoy día se ve como la nueva frontera agraria para la expansión de la agroindustria. Evidentemente, pues Vichada es parte de los Llanos Orientales, o sea, es la parte más plana, llana que tiene Colombia. Pues ustedes sabrán que Colombia es un país bastante montañoso en términos de la concentración demográfica, política, del poder. Está todos los Andes y esa zona de los llanos pues siempre ha quedado, digamos, al margen de lo que nuestra percepción de lo que es el país de Colombia. Entonces, hablando de territorio y conflicto en el contexto de la agroindustria, tenemos que os debo mencionar que las recientes transacciones que se han dado en términos de tierras, tenencia de la tierra, precisamente debido a esta nueva ola, la repotencialización de la locomotora económica de la agroindustria, ha abrido las puertas más bien para unos procesos de acaparamiento de tierras. Y ese proceso o estos procesos de acaparamiento de tierras han venido acompañados o han estado acompañados en la mayor parte de sus casos por prácticas de despojo de tierras, desplazamiento entre las poblaciones locales, y esto se ha dado no únicamente en términos, lo cual uno pudiera pensar, ilegales, sino que también a través de métodos legales, pero a su vez también a través de métodos violentos. Por lo tanto, las dinámicas o la agroindustria colombiana ha tenido un efecto sumamente importante en cómo la gente, los pobladores, se relacionan con su territorio, como a su vez las dinámicas de desplazamiento interno de estos pobladores dentro de Colombia. Si nosotros observamos o hacemos un análisis espacial muy simple en términos del desplazamiento y el despojo en Colombia, podemos ver o hacer una correlación directa con la agroindustria o las zonas de mayor presencia agroindustrial en el país y a su vez las zonas con mayor índice, por un lado, desplazamiento forzado y por otro lado, de despojo y abandono de tierras. En estos dos mapas que les presento, ustedes podrán ver que en el mapa que tienen a
a su izquierda, el desplazamiento forzado en Colombia, hay ciertos lugares o ciertos corredores donde este desplazamiento o estos lugares, estos municipios, tienen una mayor incidencia, y estos municipios donde hay mayor incidencia, es decir, donde los colores están más intensos, son precisamente los corredores de la agroindustria en Colombia, es decir, los municipios con presencia agroindustrial, ya sea de palma de aceite, ya sea de caña de azúcar, entre otros, simplemente por mencionar los dos más emblemáticos. Y por otro lado, vemos los municipios donde hay mayor incidencia de despojo y abandono de tierras, lo que no necesariamente es lo mismo que desplazamiento forzado, muy parecido, pero no necesariamente lo mismo. Y a su vez también vemos una correlación directa con no solamente, ya en este caso, no solamente con zonas de presencia de la actividad agroindustrial, sino mucho más sobresaliente, las zonas de expansión de la frontera agraria para la industria agrícola o para la agroindustria, sobre todo en la parte, digamos, noreste, lo que serían los llanos orientales. Me estoy refiriendo a esta zona. Sobre todo, este mancha roja que está aquí sobresaliente, eso es el departamento del Bichada, del que les había mencionado. Por lo tanto, si vemos estos números oficiales, vamos a ver que podemos hacer una correlación directa entre estos fenómenos de desplazamiento y despojo y abandono y las actividades consolidadas de agroindustria y las actividades que apenas comienzan en términos agroindustriales. Así que los procesos de acaparamiento de tierras también son procesos que transforman la organización socioespacial de las personas. Es decir, no únicamente debemos entender la agroindustria relacionada a despojo, abandono y desplazamiento como un asunto de arrebatarle la tierra a las personas y por lo tanto estas personas tienen que irse, o amedrentar a las personas para que a su vez abandonen y tener entonces tierras disponibles para las actividades agroindustriales, sino que por otro lado tenemos que también entender que en estos procesos ocurre una reorganización, es decir, un impacto socioespacial, el cual transforma de forma importante y dramática, en algunos casos, la espacialidad de las personas, y eso implica de que aquellas personas que no se desplazan, que no son despojadas, que permanecen en el territorio, también se vean igualmente afectados como los que sí se fueron, en el sentido de que el nuevo orden, la nueva territorialidad de la industria o de la agroindustria, que va entonces a jugar un papel muy importante en estos espacios, transforma esos paisajes tanto físicos como culturales, así cambiando o afectando al menos el estilo de vida o los proyectos de vida de esos habitantes. Es decir, aquí también tenemos que ver el proceso de agroindustrial como un proceso que espacialmente tiene un impacto muy importante, y ese impacto, pues en términos sociales, es sumamente significativo, pues para entender la agroindustria en todas sus dimensiones. El primer caso del cual les quiero hablar es el caso del Valle del Cauca. Y este caso lo he denominado como consolidación y dominio territorial, porque en términos agroindustriales el Valle del Cauca es un caso muy antiguo. Las industrias de caña, es decir, los ingenios de caña llevan más de 100 años en el Valle del Cauca. Es decir, esta actividad agroindustrial ya es centenaria en esta zona, es una actividad muy consolidada, y a su vez esa consolidación se ha transformado en un dominio territorial casi que absoluto en esta zona de Colombia.
Por lo tanto, podemos, a través de ver un caso como este tan consolidado, podemos ver, o quizás pudiéramos entender, qué significa a largo plazo las dinámicas agroindustriales tal cual han sido aplicadas en el caso colombiano, visto desde una perspectiva de territorio y conflicto. Así que, en el caso del Valle del Cauca, pues la caña es omnipresente, ha invadido las tierras, ha monopolizado y contaminado los recursos hídricos disponibles, subterráneos y superficiales. En el caso de la caña de azúcar, el asunto del agua es sumamente importante, ya que la caña necesita mucha agua. Y aquí vemos una particularidad, o al menos yo hago un acento en términos de una particularidad de lo que significa la agroindustria en términos del Valle del Cauca con la caña de azúcar. Y es que agroindustria, en términos de la necesidad de utilizar grandes cantidades de tierra, no solamente tampoco se ha transformado en un acaparamiento únicamente de tierra, sino que también es un acaparamiento de recursos, lo cual tiene un efecto también importante en las poblaciones. Así que en el caso del Valle del Cauca con la caña no únicamente ha transformado literalmente el paisaje físico y cultural, ha dominado y ha acaparado el territorio, sino que a su vez también tiene un efecto en términos de su gran demanda por el recurso, en este caso de agua, lo que ha afectado de forma muy directa pues también los pobladores, las poblaciones de esta zona. Así que aquí ustedes podemos observar que el asunto del acaparamiento de tierras también se mezcla con un asunto de acaparamiento de recursos, en este caso el agua, lo cual ha causado una escasez y una situación de sequía por más de, digamos, 6 décadas entre los pobladores del Valle del Cauca. Solamente para darles un dato, se estima que el 98% del recurso hídrico que se encuentra en esta zona está altamente dominado por la actividad agroindustrial, ya sea por su acaparamiento para la producción de caña o ya sea en términos de la contaminación, producto precisamente de la actividad agroindustrial de caña, lo cual entonces deja a los pobladores en una situación de extremada escasez y vulnerabilidad en términos de el asunto del recurso del agua. La gente del Valle del Cauca, y aquí les traigo algunos de los, digamos, de la voz de los locales, en términos de esta situación agroindustrial, comentan entre algunos lo siguiente. Esta persona dice: en este momentico tenemos todo el problema, ellos se han apoderado del agua superficial, sí, la han contaminado, tenemos ahorita problemas de lixiviados, que no solamente las partículas esparcidas por la quema, sino los malos olores, es decir, partículas esparcidas por la quema es porque la industria de caña de azúcar, los ingenios, queman los cañaverales y todo eso, esa quema, pues lo que causa es literalmente una lluvia de cenizas en toda esta zona, y eso pues tiene sus efectos. Y lo otro es que tenemos mucho pollo, es decir, industria de pollo, que la CBC, la cual es la autoridad ambiental del gobierno en esta zona, es la de ellos, es decir, los ingenios de caña de azúcar fueron quienes fundaron la autoridad ambiental y luego se la cedieron al gobierno, pero sigue siendo entonces, digamos, la gente la sigue percibiendo como parte de los ingenios de caña. Claro, es que ellos hicieron la CBC porque pues necesitaban tierras secas, necesitaban aumentar tierras para su cultivo. Entonces, ¿qué está pasando en el Valle del Cauca? El río al salir muere. Otro de las personas locales en diferentes puntos de esta zona del departamento del Valle del Cauca menciona:
Yo soy de Cali, pero me crié aquí. Tengo 91 años. Ojalá vuelva el agua para las matas. Aquí para allá corría el agua por estas acequias. Primero pasaba por allá y la mandaron por aquí, sino que los ricos se lo dieron para quitarla, y el gobierno de Pastrana, un presidente de hace algún tiempo, la quitaron, el ingenio Mayagüez. Vemos reiteradamente cómo entonces las percepciones hoy día, en la actualidad, se siguen repitiendo en términos de que la gente percibe la industria de caña de azúcar como el principal, digamos, causante de la escasez de agua que existe en ese lugar. Y claro está, aquí nadie menciona literalmente el asunto de el dominio espacial de la caña de azúcar, porque ya esto es una industria tan consolidada que se ha naturalizado. Todo el mundo, pues naturalmente, es caña donde quiera. Pero esa caña donde quiera ha tenido la repercusión entonces de que no haya agua para nadie, o casi para nadie. En ese sentido, la contaminación del agua es acompañada de la ocupación territorial de los cultivos de caña que los ingenios han logrado por medio de la compra, arriendo de terrenos que les ayudan a tener una presencia dominante en el territorio, donde quiera está la caña. Estas prácticas han restringido, como les mencionaba, el acceso a diferentes recursos, entre ellos el principal es el agua, y por lo tanto han causado el encapsulamiento completo de algunas comunidades y poblados, y a su vez han modificado a través de un proceso centenario sus modos de subsistencia. Es decir, lo que era el Valle del Cauca hace 100 años es radicalmente diferente a lo que es hoy día. Por ejemplo, usted va hoy día a diferentes zonas del Valle del Cauca y este es el tipo de paisajes físicos, lo cual a su vez tiene una secuela en términos culturales de estas zonas en el Valle del Cauca. Usted tiene a un lado lo poco que queda de las zonas tradicionales y ya rodeando y dominando el paisaje, pues los cañaverales, la industria, la agroindustria de la caña. Y esto se repite una y otra vez, donde la poco que queda de lo tradicional, la casa con su patio y la producción diversa para, pues en Colombia le llaman el pancoger, los productos para consumo, se contrasta con el nuevo, digamos, paisaje, ese mar de caña de azúcar o cañaverales. Y a esto lo podemos ver en todas, digamos, los rincones de esta zona cañicultora alrededor del Valle del Cauca. Y podemos seguir y les puedo mostrar muchas fotografías y vuelve y se repite lo mismo y lo mismo. Sobre esto precisamente, y contrastando esos cambios en el paisaje tanto físico pero como cultural, algunas personas mencionan, son muy pocos los que cultivan agricultura en la actualidad. Anteriormente había mucho finquero que cultivaba y consumía lo que se cultivaba y daba para vender a otras personas. Yo viví de eso. Uno iba y requisaba. Yo estudiaba en la mañana y en la tarde iba a requisar soya, millo, y la realidad había mucha economía en eso. Te da dinero y te da para consumo. Ahí había mucha vida. Hoy en día, ¿quién requisa caña? Es decir, ¿quién va a un cañaveral a buscar caña para comer? Es decir, la actividad económica, pero no solamente económica, sino que el proyecto social, el proyecto de vida de los vallecaucanos cambió radicalmente con la llegada de la caña de azúcar y evidentemente con la consolidación de esta agroindustria. El paisaje cultural y físico cambiaron totalmente. Y esto, pues, a su vez, ha comprometido hasta cierto punto la seguridad alimentaria de esta zona. El segundo caso del que les quiero hablar es el caso de las pavas. Aquí quiero enfocarme en un asunto de territorio y conflicto en términos de cómo la actividad agroindustrial ha tenido unas secuelas sumamente conflictivas enfrentando dos modelos, el modelo agroindustrial y el modelo tradicional campesino en el caso colombiano.
Las Pavas es una zona, una finca, por decirlo de una manera, en la parte sur del departamento de Bolívar, el que está aquí, y Las Pavas está ubicada por esta zona donde estoy señalando, que digamos es el cauce medio del río Magdalena, el cual cruza prácticamente todo el territorio colombiano. La particularidad del caso de Las Pavas es que la expansión agroindustrial, aquí no es un proceso tan consolidado como el de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, sino que es un proceso actualmente de expansión de la siembra principalmente de palma de aceite, la palma aceitera. Esta expansión ha enfrentado estos dos modelos, estas dos visiones, estas dos formas de organizar social y espacialmente el territorio, y esta conflictividad ha llegado a extremos bastante complejos. La controversia reside en que campesinos desplazados se han ubicado, han explotado y han habitado lo que se conoce como Las Pavas por algún tiempo, y por otro lado, empresarios palmicultores no reconocen que esos campesinos han estado, explotado esa zona y han entonces activado procesos de despojo para utilizar estos terrenos para la siembra de palma de aceite. Les resumo de una forma muy corta el asunto de Las Pavas porque es muy complejo y mediáticamente fue muy conocido a nivel internacional. Un grupo de campesinos desplazados por conflicto armado en Colombia llegan a este lugar que hoy día se conoce como Las Pavas y lo encuentran desocupado y deciden explotarlo para poder subsistir, para consumo propio. ¿Qué pasa? Este predio había sido propiedad de un señor que se llamaba, si mal no recuerdo el nombre, Jesús Emilio Escobar. Y ese apellido Escobar está relacionado con otro señor Escobar que ustedes conocerán muy bien. Resulta que Jesús Emilio fue tío de este otro señor Pablo Escobar, y Jesús Emilio lo que hizo fue que adquirió ciertos predios y fue adquiriendo varios predios para, digamos, hacer lo que se conoce como englobe de predios. Adquiero un predio y luego adquiero predios alrededor de ese principal para luego consolidar todo eso y quedarme con todo lo que hay ahí. Y claro, cuando hablo de adquirir predios, en Colombia adquirir predios no siempre es un asunto voluntario. Es un asunto de que usted me vende porque me vende, o me lo da porque me lo da. Así de sencillo. Bueno, el asunto es que el señor Escobar adquiere esos predios, pero un tiempo después, ya cuando, digamos, su sobrino desaparece, el señor Escobar se vio obligado a emigrar hacia Costa Rica y deja esos predios en abandono. Los deja atrás, se va para Costa Rica para desaparecer de ciertos problemas que tenía en Colombia. En ese momento en el que el señor Escobar deja esos predios es que llegan los campesinos desplazados, y vienen desplazados desde otras zonas de Colombia. Y estos campesinos llegan a este lugar, no hay dueño, o aparentemente no hay dueño, se asentan ahí, lo explotan y de ahí viven. ¿Qué pasa? El señor Escobar regresa a Colombia, y cuando regresa a Colombia reclama su propiedad. Pero estamos hablando de un periodo de más de una década. Es decir, los campesinos no es que estuvieron 2 meses, tuvieron periodos largos, más de una década. Cuando el señor Escobar regresa, reclama su territorio, los campesinos son desplazados por lo que ellos han descrito personas de uniforme camuflado, fuertemente armados, los cuales le dijeron: se tienen que ir de aquí porque esto tiene dueño.
y pues se tuvieron que ir porque esto tenía dueño. El asunto es que los campesinos ya habían empezado a adelantar un proceso frente a la autoridad colombiana que se dedica precisamente al asunto de tierras. En Colombia se le conoce como el INCODER, el Instituto Colombiano para las Tierras, y el INCODER precisamente ya había adelantado un proceso de extinción de dominio, porque el INCODER había determinado, según la ley colombiana, de que estos campesinos habían habitado, explotado ese territorio por un tiempo muy significativo. Por lo tanto, hay que extinguir el dominio, es decir, declarar otra vez como un predio sin dueño, para entonces otorgar la titularidad a esos campesinos que son los poseedores y los han utilizado por todo ese tiempo. En ese periodo es que llega el dueño, el antiguo dueño, y los manda a despojar. Los campesinos regresan después del despojo. El señor Escobar les reclama al gobierno de que él es el dueño. El gobierno envía a la fuerza pública, a la policía, vuelven y despojan a los campesinos, la fuerza pública. El Tribunal Supremo de Colombia determina de que ese despojo es ilegal porque los campesinos son los que realmente tenedores de la tierra y lo han ocupado y la han explotado por todo ese periodo, y por lo tanto declara inconstitucional el despojo que el Estado había hecho de los campesinos. Los campesinos regresan otra vez, y lo que hace es que en ese proceso el señor Escobar le vende las tierras a un consorcio, a una empresa agroindustrial palmicultora. Y la empresa agroindustrial lo que dice es que ellos en el proceso de venta están totalmente ajenos a este asunto de despojo y campesinos y van y vienen y van y vienen. Ellos están ajenos a todo eso. Ellos hicieron sobrevuelos, es tu argumento, hicieron sobrevuelos sobre la zona y no vieron absolutamente a nadie. No vieron ningún tipo de casas, no vieron ningún tipo de digamos, intervención campesina. No, eso estaba baldío, solo. Efectivamente, se hace la compra, la empresa o el conglomerado agroindustrial compra el predio, y en ese proceso entonces ya sale el señor Escobar, entra en escena la empresa palmicultora, donde entonces los campesinos se enfrentan a los palmicultores, porque los palmicultores dicen que son los legítimos dueños y van a utilizar ese terreno para lo que lo compraron, que es para sembrar palma de azúcar y por lo tanto palma de aceite, y por lo tanto vuelven a desplazar a los campesinos. Ya perdí la cuenta de cuántas veces. Vuelven a desplazar otra vez los campesinos, y los campesinos a su vez, digamos, hace algún par de años, eso estamos hablando de un periodo de muchos años en todo este proceso, los campesinos a su vez hacen su último intento y regresan a la finca de Las Pavas con la corte, o digamos la sentencia de la Corte Constitucional, que había dicho de que esos terrenos se tenían que titular a favor de ellos, y por lo tanto la compraventa entre el señor Escobar y la palmicultora no se podía dar, ya que debían ser terrenos titulados a favor de los campesinos. Eso es, digamos, a vuelo de pájaro, el contexto de Las Pavas. Entonces, el asunto con Las Pavas es que aquí vemos cómo dentro del contexto de conflictividad social y política de Colombia se ven enfrentados estos dos modelos, el agroindustrial y el tradicional campesinos, y el gobierno queda al margen en toda esta, digamos, conflictividad territorial que se ve en el caso de Las Pavas. Si nosotros vamos hoy día a Las Pavas, esta es digamos, el paisaje o la imagen que podemos ver, donde estos dos modelos están enfrentados. Y aquí usted puede verlo perfectamente, donde a un lado están los cultivos de los campesinos y al otro lado ya avanzan los cultivos de palma de aceite, porque todo esto sigue en litigio en la corte en términos de quién realmente es el dueño, los campesinos o la palmera. Y la estrategia de la palmera es sembrar todo rápidamente de palma, porque una vez siembran todo eso de palma, pues ya no hay nada más que hacer.
La palma de aceite es digamos, primero que tiene la favorabilidad del Estado como uno de los instrumentos de desarrollo económico, y segundo, que una vez se siembra palma, pues prácticamente ya queda eliminado las posibilidades de productos tradicionales. Y aquí ustedes pueden ver lo mismo. Y aquí podemos ver la conflictividad, digamos, la confrontación que hay entre unos y otros, donde la agroindustria, los agentes de la agroindustria se enfrentan a los campesinos, pues digamos, eliminando sus productos. En este caso, una de las visitas que nosotros hicimos, coincidimos que la noche antes los funcionarios de la agroindustria, sus empleados, habían ido fumigando todas las sembradíos de los campesinos. Y evidentemente esto no es solamente como un asunto de eliminar las siembras de los campesinos, sino también es un asunto de presión, porque si no hay siembra no hay comida, y si no hay comida, pues ¿de qué vivimos? Así que en este caso en particular, nosotros abordando, y cuando hablo nosotros estoy hablando de el equipo de geografía en la Universidad de los Andes, en este caso en particular nosotros empleamos una serie de metodología particular para precisamente demostrar, en todo este contexto que les contaba, demostrar las diferentes dinámicas geohistóricas que han ocurrido en este territorio, y así poder de forma palpable tener un registro oficial, bueno, no oficial, pero concreto, de los diferentes procesos de ocupación, despojo, desplazamiento, reocupación de este terreno. Así que aquí utilizamos teledetección, fotogrametría, análisis de patrones cartográficos, comparación cartográfica, cartografía reconstructiva, cartografía social, cartografía participativa, y todos estos procesos que nosotros llevamos para esos propósitos de tener concreto o poder de forma concreta demostrar esos diferentes, digamos, ocupaciones, despojos, reocupaciones, nos sirvieron precisamente para demostrar que precisamente los campesinos sí habían ocupado esa zona desde bastante tiempo. Pudimos constatar los diferentes momentos de forma bastante certera de ocupación, desocupación, despojo, desplazamiento, y todo eso a través de nuestros diferentes acercamientos geoespaciales. Pues aquí no entro mucho en esto, es un asunto mucho más técnico, pero solamente les quería mencionar eso. El otro caso, el tercer caso que quiero contarles ya rápidamente, San Cristóbal, los Montes de María, donde aquí podemos ver cómo la agroindustria en Colombia se ha transformado en un asunto de desplazamiento, pero sobre todo riesgo. A lo que me refiero es que la zona de los Montes de María en Colombia ha sido una zona conflictiva históricamente, ha sido uno de los puntos más rojos en Colombia en términos del conflicto armado, y eso a su vez provocó ciertos desplazamientos en esta zona. Luego, digamos, ya a principios de los años 2000, con la desmovilización de los grupos paramilitares, los habitantes de Montes de María pudieron ya regresar, y el asunto de orden público en Montes de María pues mejoró, permitiendo precisamente el retorno de muchos de estos habitantes. Pero ¿qué sucede? Que luego de este retorno a principios de los 2000, ya cuando ahí se van los armados, se desmovilizan los paramilitares, la guerrilla retrocede, llega un nuevo agente que los habitantes de Monte de María perciben como riesgo, o un nuevo riesgo de desplazamiento. Y este nuevo agente es la industria, la agroindustria, en este caso también la agroindustria de palma. ¿Por qué riesgo? Porque la agroindustria lo que hizo fue que en su expansión, mucha de esta expansión fue sobre territorios o terrenos de gente desplazada, que al desplazarse la agroindustria simplemente encontró ese territorio disponible y sembraron su palma, y cuando la gente llegó a su predio lo que había era pues palma de aceite, y ya no hay mucho más que hacer en esa situación. Y lo otro
es que muchos de los poblados, en este caso en el que yo les traigo, el de San Cristóbal, se vieron totalmente, como ellos mencionan, asediados, rodeados por la palma de aceite, lo que ha significado la reducción significativa de los territorios o terrenos para la producción de sus alimentos. Por lo tanto, los habitantes de San Cristóbal perciben un posible desplazamiento o segundo desplazamiento, esta vez no por armas, sino por palma, ya que el asedio de la palma lo que está haciendo es que los está asfixiando, como mencionan ellos, dentro de su propio territorio, y este tipo de paisajes pues ha venido a cambiar los paisajes de agricultura tradicional en esta zona. Es decir, San Cristóbal, de ser un pueblo, una zona exportadora de alimentos, hoy día se ha convertido en una zona importadora de alimentos porque su seguridad alimentaria ha quedado totalmente comprometida, ya que la agroindustria ha acaparado las antiguas zonas de producción. Así que estos agroproyectos otra vez se ven enfrentados con los diferentes estilos y proyectos de vida de esta gente, específicamente en San Cristóbal. Aquí ya voy un poco más rápido porque ya me están dando la señal. Solamente aquí para contextualizar esto que le estoy mencionando, uno de los habitantes de San Cristóbal menciona: veíamos posiblemente un desplazamiento forzado por esa compraventa de tierras, y la única manera de nosotros protegernos de un desplazamiento era proteger nuestro territorio tradicional a través de un decreto colectivo del territorio. Entonces nos pusimos a pensar y nos dimos cuenta que a través de la nueva Constitución de 1991 había una ley que protegía los derechos de las comunidades negras. Entonces nos organizamos y comenzamos a visibilizar, a socializar y a caracterizar nuestro derecho fundamental a través de nuestras comunidades, y tuvimos la oportunidad de organizarnos como Consejo de Comunidad Negra el 2 de noviembre de 2008. Les traigo esto porque precisamente la confrontación entre el modelo agroindustrial versus el modelo tradicional campesino en Colombia y amenaza que se vio como un posible segundo desplazamiento, lo que causó fue una reterritorialización en el caso de la comunidad de San Cristóbal, porque antes de este proceso era una comunidad mayoritariamente negra, pero se identificaban como campesinos. Después de este proceso, y es lo que esta persona está diciendo aquí, ellos redefinieron su comunidad en términos culturales, identitarios y a su vez espaciales, para convertirse en una comunidad negra, ya que la Constitución de Colombia les da una disposición de que las comunidades negras tienen el derecho a una titulación colectiva, y esa titulación colectiva los blinda en términos de que ya nadie puede seguir comprando o vendiendo esos terrenos para que entonces detener el avance de la palma de aceite. A eso es a lo que entonces nosotros llamamos, o yo llamo, como la reterritorialización que está ocurriendo en San Cristóbal, precisamente debido a esta conflictividad entre estos dos modelos. Y solamente para ir muy rápido, uno de estos habitantes es muy contundente y dice: el tener que irnos nosotros de aquí significa la pérdida de nuestro proyecto de vida. Y precisamente debido a esta percepción es que ocurre esta nueva redefinición social y espacial de San Cristóbal para tratar de evitar el avance de la agroindustria. Igual que en el caso anterior, aquí nosotros también intervenimos más allá que simplemente analizarlo en términos teóricos, también intervenimos de una forma práctica, utilizamos otro tipo de metodología para precisamente reconstruir el territorio de San Cristóbal antes del primer desplazamiento, y que esa cartografía mucho más formal pudiera ser parte del argumento de esta comunidad para precisamente hacer la solicitud de una titulación colectiva y poder detener el avance de la agroindustria. Y pues tuvimos diferentes procesos. El último es el caso del Bichada, que es la nueva frontera agraria, donde estos procesos que les acabo de describir, el consolidado del Valle del Cauca,
el avance en Las Pavas y en Montes de María apenas está llegando en el caso de los Llanos Orientales, y apenas se ven las primeras, digamos, secuelas de este proceso en una, digamos, estado inicial. Ahora, en el caso del Vichada sobresale el asunto de las transacciones de tierra en términos de titulación, ya que la llegada de la agroindustria Vichada ha provocado una dinámica muy, pero que muy particular y sobre todo compleja en las titulaciones de tierra. ¿Por qué titulaciones? Gran parte de los territorios de los Llanos Orientales son territorios que el Estado considera como baldíos, es decir, no hay nadie, no vive nadie. Sin embargo, cuando uno va a esos territorios, lo menos que encuentra son territorios vacíos. Hay gente que ha vivido ahí por más de 60 años, pero se da la situación de que muy pocos tienen títulos, y la razón por la cual muy pocos tienen titularidad de la tierra es porque para ellos poder acceder a un título necesitan cumplir con ciertos requisitos, los cuales están diseñados para que prácticamente sea imposible esa titularización. Por ejemplo, para que un campesino que lleva 60 años en esos territorios pueda acceder a un título, no solamente tiene que probar que lleva 60 años, sino que tiene que tener mínimo 3/4 partes de su territorio en producción. Y el caso significativo de Vichada es que las fincas, lo que se llama la unidad básica, agrícola básica familiar, en estas zonas son entre 800 a 700 hectáreas. Es mucho territorio. Pero ¿qué pasa? Para poder producir 3/4 partes de 700 hectáreas, usted necesita dinero para invertir. Pero si usted no tiene título, nadie le presta para usted poder invertir y poder poner la tierra a producir. Pero entonces, si usted no produce, no le dan título, pero si no tiene título, no puede producir. ¿Qué pasa? Llegan nuevas personas a esta zona de la nueva frontera agraria, no con 800 o 700 hectáreas, sino con 20, 25 mil hectáreas. Las compran, y vuelvo y digo, comprar en Colombia no es simplemente un asunto de tenga su dinero, aquí está su tierra, es me vende o me vende, se va o se va. Y en la parte de Vichada, pues ha sido una zona disputada entre paramilitarismo y guerrilla. Pero ¿qué pasa? Llegan las nuevas empresas agroindustriales, compran 20, 25 mil hectáreas, violando la ley agraria colombiana, que no permite que ningún individuo tenga más de lo permitido, es decir, 700 y 800 hectáreas, pero esos que tienen 20 y 25 mil hectáreas, el Estado los titula en tiempo récord. Y eso pues evidentemente está parte de la locomotora agroindustrial de las que les hablaba. Estos procesos de compra, venta y titulación pues han causado un desplazamiento, despojo y desposesión de estos campesinos que han habitado esta zona durante muchísimo tiempo. Y aquí pues estoy saltando todo esto. En ese sentido, los campesinos se ven en la encrucijada de o me van a quitar la tierra o la vendo a lo que me den, pero me voy con algo. Por lo tanto, este tipo de paisajes es ahora el paisaje más característico en esta extensa llanura, en el caso del Vichada, donde pues los campesinos han decidido vender, porque como dice, como dice esta segunda cita, el primer requisito es el tiempo vivido en la tierra. Eso no es un problema, cumplimos con el requisito. Ahora, usted debe mostrar mejoras en más de la mitad de la UAF, la Unidad Agrícola Familiar, que en este caso es de 1000 hectáreas. Dime, ¿cuándo y con qué plata se pone a producir 750, 800 hectáreas? Porque sin dinero no hay producción, y si no hay producción, eso significa que no hay título. Y sin título no hay crédito para tener dinero. Entonces, en ese escenario, ¿qué debemos hacer? Pues vender. Digamos, el modelo está organizado para que tengan que vender y hacerle, digamos, pavimentarle la entrada al modelo agroindustrial. Y de este tipo de paisajes,
los finqueros, ganaderos tradicionales de la llanura colombiana, pues se están transformando en este tipo de monocultivos agroindustriales, en este caso Cargill, que es la empresa más poderosa que está ahora mismo en los llanos. Y para la siembra de productos, lo que se llaman productos comodines, porque lo mismo lo utilizan para alimentos, pero sobre todo para biodiesel o biocombustibles. Así que hay mucho maíz, hay mucha soya, ya la caña de azúcar también empieza a llegar al Bichada. Y aquí, a través de análisis espaciales muy simples, podemos ver cómo eso ha cambiado en pero que muy poco tiempo. Estamos hablando de los 2000 para acá, cómo esas dinámicas territoriales han cambiado en muy poco tiempo, y el avance de la agroindustria pues precisamente se ve mucho más marcado en términos de su expansión alrededor de toda la zona, y ahora la propiedad privada, las delimitaciones, la linderación es el orden del día en zonas que antes eran espacios abiertos de libre tránsito para el pastoreo del ganado, etcétera, etcétera. Pues ahora están todo lleno de cercas, restricciones, pasos para los de paso, etcétera, etcétera. Bueno, en conclusión, con todo esto a donde quiero llegar es que el modelo agroindustrial está en claro conflicto con las territorialidades campesinas y locales existentes en Colombia. Las actividades agroindustriales han generado cambios drásticos en los proyectos de vida y procesos de construcción del lugar de los individuos y comunidades. El acaparamiento de tierras que ha acompañado el modelo agroindustrial en Colombia no puede ser entendido solo como una concentración de tierras, ya que también tiene repercusiones en el acceso de recursos, arreglos espaciales, percepciones de lugares, los cuales son elementos fundamentales para la construcción de territorios y sobre todo de la comunidad. Y en fin de cuentas, el territorio se convierte en parte de la identidad, con los lugares y espacios tomando significados históricos y míticos en la creación de los discursos identitarios, y eso se ve o se está viendo drásticamente afectado con el avance de la agroindustria en Colombia. Pues con esto lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Como tenemos poco tiempo, pasamos directamente a los comentarios de la doctora Araceli Almaraz. Primero que nada, muchísimas gracias a nuestra comunidad interdisciplinaria de estudios de la migración, de los estudiantes de posgrado del COLEF y más allá. La verdad es que es la primera vez que participo, y no por falta de invitaciones, lo debo de decir, sino más bien por falta de tiempo, pero también porque creo que venir a participar en este espacio y en cualquiera de tipo académico como es pues se tiene que hablar de lo que se sabe. Entonces, las otras invitaciones que he rechazado es porque también no ha sido mi tema, ¿no? Y en otros casos tampoco ha habido el tiempo para venir a dar unas palabras de agradecimiento a ustedes, que hacen que el Colegio de la Frontera Norte se sienta orgulloso de sus estudiantes y de sus posgrados. Pero qué bueno que ahora se conjugan ambas cosas, y me da mucho gusto. Y miren cómo son las coincidencias de la vida. Mi tesis de maestría fue sobre agroindustria del limón, mi primer proyecto de investigación fue sobre agroindustria del trigo, y prácticamente todas las tesis que he dirigido tienen que ver con agroindustria del mango, de cadenas comerciales en zonas agrícolas, de algodón, del chile en el sur de Sinaloa, y casualmente la tesis que estoy dirigiendo ahora es de un colombiano, Felipe Rendón, que por desgracia no ha terminado de terminar su trabajo de campo y estar acá en el COLEF, pero su tema de tesis es sobre agroindustria de palma, de aceite, de Montes de María. Entonces, qué grata coincidencia el tener aquí al colega, y otra grata coincidencia que viene de la Universidad de los Andes, donde tengo colegas entrañables, queridos historiadores económicos, que bueno, por desgracia no coincidimos, pero bueno, es un buen punto tener a alguien aquí que conoce a buenos colegas también de esta universidad.
Fíjense que aunque la discusión que ustedes llevan a cabo en la comunidad interdisciplinaria tiene que ver con procesos de migración, nos abre esta discusión y esta conferencia que nos presenta Luis Sánchez Ayala, justamente a repensar otras formas de entender desplazamientos y que van más asociados a esta reconfiguración de territorio, pero que nos llevan también a esta dimensión agrícola que generalmente no la tomamos como mucho en cuenta cuando pensamos en la migración, o al menos yo, que estoy un poco más distante, lo veo desde fuera, no se piensa. Y hay varios aspectos, no sé si nos dé tiempo para agotar, pero ha dicho muchas cosas. Cuando nos acercamos a los estudios agroindustriales, pensamos en comunidades rurales, pero también pensamos en políticas de reparto agrario que se han vivido en América Latina por el tipo de primeras ocupaciones desde las comunidades prehispánicas, después todo el proceso de conquista, después los procesos de independencia y luego ya con los proyectos independientes, esta idea o esta lógica de proyectos de desarrollo donde lo agrícola hasta los años 60 va a tomar un peso fundamental y donde el papel del Estado también va a ser fundamental y yo desde mis propios estudios incluso he criticado esa propia participación del Estado que aparentemente incentivó el reparto, aparentemente vino a beneficiar a un buen número de habitantes en comunidades rurales, pero que si lo repensamos a la historia, quizá no fueron tan acertadas las formas en que se proyectó el papel del desarrollo agrícola, y hablo más que nada por el Estado mexicano y también en algunas otras espacios de discusión, incluso he criticado la propia fórmula de Lázaro Cárdenas. Pues bueno, yo sé que es el Tata Cárdenas, pero creo que hay que también ser críticos con lo que impulsó, porque finalmente estas reconfiguraciones del territorio de las que nos habla Luis Sánchez están asociadas justamente a una forma de intervención que puede desviar, que puede favorecer a unos y desfavorecer a otros. Estamos hablando de recursos cuando hablamos de agroindustria, estamos hablando de recursos como el agua, no solamente la tierra, estamos hablando de producción de semillas, estamos hablando de infraestructura, es decir, una infraestructura agrícola que se basa básicamente en sistemas de riego que pueden ser por distintas vías, por goteo, por aspersión a partir de presas, entonces donde sí se requiere una intervención estatal muy fuerte y donde, insisto, no necesariamente los más han sido los beneficiarios, aunque aparentemente en la política pareciera que sí. En este sentido, creo que las formas de control del Estado y la forma en que se ha establecido o se han establecido distintas legislaciones a lo largo del siglo XX tendrían que ser repensadas justamente a partir de las actividades que se llevan a cabo en los territorios de base agrícola y donde vamos a encontrar una multiplicidad de comunidades. Ya nos comentaba Luis Sánchez, sobre todo en el territorio que de alguna manera más conozco, y no por estar ahí, sino por estar trabajando con Felipe, los distintos tipos de comunidades que en el caso de los territorios que han atravesado situaciones de conflicto podrían presentarse. Cuando trabajábamos con Felipe, yo le decía, bueno, tenemos que saber si son desplazados dentro de la misma región, si son desplazados de otra región, o si son comunidades que se quedaron ahí, que después tuvieron que también ellos experimentar la llegada de otros desplazados. Todo esto nos mete en un proceso de reconfiguración y también de cómo se apropian del territorio, cómo se apropian de una actividad como la palma de aceite, que no necesariamente es compatible con los saberes que ellos ya traen de su actividad y de su contacto con la tierra, de su contacto con el espacio donde ellos ven sus posibilidades de subsistencia o posibilidades de producción y de venta a gran escala. Son cosas que tenemos que repensar, incluso el papel o el rol de cada uno de los miembros de la familia, porque para algunas comunidades la incorporación de los miembros de la familia en una etapa muy temprana es muy importante y forma parte de la cultura de la comunidad. Entonces son estos aspectos a los que nos empuja a repensar esto que nos plantea Luis Sánchez y en este sentido
yo creo que no se puede instituir un esquema agroindustrial, como ya bien se dijo, ¿no? Yo creo que a veces el querer implementar un tipo de modelo genera distorsiones territoriales que nos llevan a la confrontación de diversos objetivos. Por un lado, el Estado puede estar pensando en esta posibilidad de la palma de aceite como ese motor que se habla del desarrollo, pero por otro lado estamos atacando estas prácticas culturales, estos valores de las comunidades que no necesariamente se van a resolver. Entonces, bueno, por otro lado tenemos coyunturas sociales como las que se dan en Colombia, donde están el conflicto de tipo militar, está vinculado también a este proceso de reconfiguración y de reapropiación de lo territorial a partir de la organización agroindustrial, y que, insisto, no siempre los objetivos económicos se piensan también a la luz de los objetivos sociales o socioeconómicos con miras a mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, creo que más bien nos acercamos y desgraciadamente creo que no nos estamos alejando mucho de los modelos de enclave de principio de siglo, de mitad de siglo. Creo que se siguen alentando, incluso cuando ahora escuchamos a la CEPAL que intenta fomentar esquemas de cadenas de valor, y lo he discutido con colegas de la CEPAL que están haciendo estos cursos, talleres con las comunidades para alentar a que se unan y que tengan la posibilidad de armar su cadena de valor. Yo cuestionaría realmente si esta capacitación de una semana realmente va a generar esta identificación con el territorio, o lo que nos va a producir son nuevas formas de fragmentación en estos espacios, o una nueva forma de dependencia funcional que ya la misma CEPAL compartía desde mitad del siglo pasado. Me están apurando con el tiempo porque tenemos realmente poco, pero yo sí invitaría a que si en otro momento tenemos oportunidad de hablar justamente de esta forma de organización territorial a partir de los espacios de base agrícola, creo que nos llevaría a entender también distintas comunidades de migración, sobre todo de migración interna en México, que lo hemos vivido. En todos estos espacios que les he comentado, por ejemplo, y con eso concluiría, el caso del mitecista de la generación anterior que trabajó sobre la ciénega en Jalisco, justamente la apropiación y reapropiación de ciertos territorios, y también con información geográfica, veíamos desplazamientos por la llegada de agroindustrias de berries, ¿no? Pero aquí el punto era que tampoco eran de las comunidades, eran agentes externos, y no porque el actor privado sea malo, sino porque muchas veces el actor privado es externo y monopoliza, y yo creo que esta es la parte más sensible y la parte en que finalmente no atacamos, y más bien el Estado a nivel de entidad federativa empuja como modelos de posibilidad de motor económico, cuando en realidad lo que se están generando son nuevos desplazamientos o nuevas formas de romper con esa identificación y con ese arraigo, ¿no? No me extiendo más. Está también la cuestión de los tequileros, con el desplazamiento también, con ese empuje a que se conviertan en rentistas, con la idea de que van a ganar mucho dinero en poco tiempo, pero en 7 años no van a tener posibilidad de entrada. Entonces, hay muchas cosas, ¿no?, que quedan pendientes, pero yo agradezco. Bienvenido al Colegio de la Frontera Norte, y ojalá que te pudiéramos tener en otra ocasión por acá, que te vuelva a invitar a esta comunidad, serás bien recibido, y lo dejo ahí para que también ustedes tengan la oportunidad de hacer comentarios después de Lorenia. Muchas gracias. Por favor, Lorena. Bueno, de igual manera agradezco al COLEF por las posibilidades que nos brinda a la comunidad de estudios interdisciplinarios sobre migración, a Maya por la organización del evento, y por supuesto a Luis que ha accedido a venir a comentarnos sobre las circunstancias y los procesos vividos con la agroindustria en Colombia, que como ya lo comentaba la doctora Almaraz, no nos son ajenos en México ni en América Latina, no nos son ajenos ni en tiempo histórico ni en espacio cercano, ¿no? Conocemos
perfectamente la situación del corredor agroindustrial, que entre las movilidades espaciales que provoca, pues es la migración de varios y cientos y miles de campesinos ahora empleados por el campo, un campo que antes les perteneció en otros espacios más lejanos y que ahora los emplea como jornaleros. Por eso me parece muy importante estas anotaciones y las investigaciones que hace Luis y sus compañeros en Colombia para hablar del territorio y hablar de una apropiación y un despojo de lo que se está viviendo y hablar como de estas aristas múltiples que tiene una movilidad espacial. Nosotros también, como lo decía la doctora Almaraz, hablamos de la migración a veces en otros sentidos, pero estas movilidades y estas otras formas de tomar el territorio pues va configurando y reconfigurando a las personas y por supuesto al espacio. El territorio, que puede ser representado, practicado y ocupado tan particularmente como de grupos que lo habitan, también tiene un sentido de poder y dominio. Por eso hay la necesidad de delimitar y de fijar fronteras para poder ejercer el poder, que creo que es algo de lo que nos muestra el caso que ha documentado Luis. Además de apropiar el espacio, se da un sentido político, el cual comprende su administración, su delimitación, su clasificación, la habitación, el uso, la distribución y la defensa, y muy especialmente la identificación, dice Rita Segato. Por lo anterior comprendemos que las instituciones, las cuales vemos en lo que nos ha expuesto Luis, están ausentes, ejercen o deben de ejercer leyes y normas. Cuando él habla de esos procesos agroindustriales, el gobierno, que es el Estado quien administra y que se supone también debería de tener alguna garantía para estas personas que son los propietarios del espacio, aparece como alguien que garantiza a los demás, aparece violando leyes solo para retribuir o para tener esta garantía de un progreso y de un desarrollo que muestra la agroindustria en este caso, un progreso y un desarrollo que por supuesto nadie va a negar que sea necesario. Así las disputas y las apropiaciones territoriales, las cuales observamos tienen una larga data, en el caso de lo que se nos presenta desde 1900, son también medios de despojo donde nos encontramos cada vez mayores explotaciones por los recursos, las montañas, los ríos, los mares y los volcanes, por ejemplo, que es un caso que está sucediendo en México recientemente. Esto no nos extraña que suceda, sino que cada vez sucede de manera más violenta y más peligrosamente parece suceder cada vez de manera más legal. En un ejercicio de la territorialidad definida por Montañés como el grado de dominio que tiene determinado sujeto individual o social en cierto territorio o espacio geográfico, así como el conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un territorio dado bajo determinada agente individual o social, los agentes ejercen territorialidades de manera individual o grupal. Lo que nosotros vemos entonces es un ejercicio también de una territorialidad por parte de la industria, garantizando un espacio que es propio, pero propio en la cuestión comercial, no propio en lo que tiene que ver con una práctica social o cultural. La importancia de la territorialidad se hace objetiva al diferenciar entre lo que es y no es propio, dice Robert Sack, entre lo que se pertenece y no se pertenece. En este caso, y en los que tratamos con otras grandes empresas transnacionales en territorios nacionales, estamos viendo que hay una frente en demostrar lo que ya no nos pertenece por lo que pertenece a esta agroindustria. En un contexto neoliberal y postfordista de acumulación flexible, de apuesta a la tecnología y la automatización, relocalización y reestructuración industrial, lo que vemos es una denotación de una geografía de poder. ¿Quién lleva, pregunto, como parte del análisis, la responsabilidad social sobre esto? ¿Solo los afectados directamente? ¿Solo los despojados? ¿Y dónde está aquí una responsabilidad social de quien debería de garantizar también los aspectos culturales? Si en otros lugares, y que hemos tenido en las conferencias de la comunidad interdisciplinaria, estudios migratorios, en otros espacios geopolíticos, culpamos a la guerra y a los fundamentalismos,
¿Contra quién o quiénes debemos dirigir los reclamos y las críticas de estos desplazamientos? ¿Contra un sistema que es complaciente de la industria, pero que parece no tener rostro o que se presenta omnipresente? ¿Cómo reprensamos y analizamos estos procesos de desplazamiento, despojo y de movilidad cuando, como lo comentaba el conferencista, no tenemos un desplazamiento ya por armas, sino por palmas? Si el espacio es entonces generador de identidades, ¿a qué entidades estamos refiriendo hoy? ¿A qué relaciones espaciales se están dando cuenta cuando una identidad va adquiriendo cualidades de una lucha por el espacio propio, que se va reconociendo ya sin agua, sin tierra, sin recursos, sin derechos? ¿Cuáles serían, en el caso de lo que se nos presenta, las repercusiones de las relaciones dialécticas entre el espacio y los habitantes? ¿Y cuáles también estas consecuencias en los paisajes que hoy están siendo explotados de una manera más continua y que los lleva a una uniformización del espacio, a unos sin lugares o a unos lugares comunes? Se ha despojado también, además, con los procesos de agroindustrialización que nos comenta Luis, a estos paisajes de su sentido sociocultural, al despojar y motivar al abandono de la tierra. Esos serían mis comentarios. Gracias. Muchas gracias a los tres. En realidad tenemos muy poco tiempo, entonces yo creo que ya no dan tiempo de hacer preguntas, pero si tienen alguna duda, les podemos pasar su correo de Luis, seguramente él les va a contestar. Es que ya faltan 4 minutos para las 3. Entonces, pues muchísimas gracias por venir, espero que haya sido interesante para todos ustedes y pues vamos a seguir como comunidad haciendo otros eventos y se los vamos a estar comunicando. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una última? Bueno, gracias Maya. El día de hoy les hago la invitación, está la muestra de documentales del último reto que se impulsó desde el colegio. Son 6 documentales, 100 minutos en 10 minutos en 100 horas. Y de las cosas que traerá la comunidad, si me lo permite Maya y Lucía, creo que vamos a abrir un espacio de interacción, de lectura, de literatura binacional. Lo cual yo también les agradezco, es un espacio que esta comunidad está impulsando y que yo con mucho gusto, por supuesto, que apoyaré como todas las ideas que tienen ustedes, pero se me hace que incursionaremos en algo que no lo habíamos hecho y que qué bueno que ustedes han tenido esta acertada idea. Claro que como siempre, ¿no? Con una red amplia. Entonces, gracias y espero que se sigan uniendo a estas actividades del CIEM. Gracias.